Buenas, ¿qué tal, seguidores? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí estamos compartiendo otro vídeo, ¿vale? Vamos a seguir leyendo libros, ¿vale? Como siempre, eh, leyendo textos y compartiendo. A ver cuáles son vuestras impresiones, ¿vale? Me gustaría saber qué pensáis de los libros y los textos, eso es importante. Eh, y tengo curiosidad por saber. eh, y bueno, lo primero, dar las gracias a los que me siguen en mi cuenta, dan like, comentan y es importante. Y bueno, a mis lectores que han comprado mi novela, que apoyan mi novela, eso es importante también como escritora. Y bueno, vamos al lío, ¿vale? Os voy a leer primero mi novela, Rebeca la princesa prometida, ¿vale? Voy a leer un texto. Este texto de los más bonitos, ¿eh? Es un poco duro el texto, pero es hermoso, es triste, pero con gran esperanza. Porque esta historia, esta novela, es una historia de amor, ¿vale? Es Rebeca y Nata. Eh, y un romance erótico, fantasía paranormal, ¿vale? Y bueno, os voy a leer el texto a ver qué os parece, ¿vale? A ver qué os parece, porque... Y bueno, aquí tenéis a mi Rebeca, ¿eh? Que está siempre aquí, mi libro, y mi escritura y todo. Ella siempre me da fuerza para seguir escribiendo, ¿vale? Al igual que los lectores, ¿vale? Voy a leer el texto. Acaricié y besé todo su cuerpo mientras ella vibraba de emociones sensuales. Luego se soltó el pelo y dejó caer la melena sobre su hombro. Estaba hermosa. Quería que la siguiera palpando a través de caricias. Con mi dedo rozaba su hermoso seno. Y ella se derretía buscando. Entonces presentí que era la última vez. Nena, te quiero, no me olvides, nunca. Y lloré en silencio mientras le hacía el amor. Más que escuchar, sentí sus palabras. Nunca te olvidaré, nene, siempre estarás en mi corazón. En ese instante, mientras Rebeca y yo hacíamos el amor intensamente, recordé lo nuestro amor desde que la conocí. Ese amor tan profundo que teníamos, todo lo que habíamos conseguido llegar hasta aquí. Y aunque me iría de su vida, merecía la pena el camino que habíamos hecho juntos. Cuando terminamos, nos quedamos un rato abrazados en silencio. ¿Qué os parece? Es bonito, ¿eh? Ya digo que es un poco triste, un poco... está en una cena íntima, Rebeca y Nata, y bueno, los pensamientos de Nata que habéis hecho pensar, que reflexionáis. ¿Y qué es lo que siente Nata en este momento con Rebeca? Dejadme en los comentarios, me gustaría saber qué es lo que pensáis, qué es lo que siente Nata en este momento por Rebeca. Y bueno, ahora voy a compartir el otro libro, ¿vale? Este libro, bueno, es antiguo. Este libro, ya leeré, madre mía. O sea, este libro es súper antiguo. Mira cómo lo tengo. Pero, bueno, es otro de mis libros favoritos. Jane Eyre, Charlotte Brontë, otra escritora. Este libro lo he leído también muchas veces. No me canso de leerlo. Y es súper bonito. ¿Vale? Os voy a leer el principio de la historia. ¿Vale? De Jane Eyre cuando era niña. ¿Vale? En la situación que vivía ella. Con su tía y sus tres primos. ¿Vale? No era posible salir a pasear aquel día. Durante una hora por la mañana habíamos caminado por entre los deshojados arbustos. Pero después de comer, lo que la señora solía hacer temprano en lo posible,
El viento frío del invierno acumuló tan sombrías nubes y empezó a caer una lluvia tan penetrante que no había que pensar siquiera en salir a hacer un poco de ejercicio. Esto me alegraba porque a mí nunca me han gustado los largos paseos y mucho menos cuando la tarde es fría y húmeda. Me desagradaba volver a casa al anochecer, con los dedos de las manos y los pies entumecidos, contrariada por las recriminaciones de Isabel, el aya, y también humillada por la convicción de mi inferioridad física, con respecto a Lisa, a Juan y a Georgiana Reed. Estos se hallaban entonces en la sala en torno de su mamá, quien estaba reclinada en un sofá junto al fuego, y rodeada de sus queridos hijos, que por el momento no se peleaban ni lloraban. Se sentía perfectamente feliz. A mí no me permitía unirme al grupo, diciendo que sentía mucho verse obligada a mantenerme a distancia y que hasta que Isabel le dijese, y ella misma pudiera advertirlo, que yo estaba en buena disposición para adquirir un trato social más atractivo y propio de una niña, es decir, que mis modales fuesen más alegres, francos y naturales. No tenía otro remedio que excluirme de los privilegios reservados a los niños satisfechos y felices. ¿Y qué dice Isabel que he hecho? Pregunté. Mira, Jane, no me gustan las personas reparonas o preguntonas. Además, es muy feo que una niña trate de este modo a sus mayores. Siéntate por ahí y guarda silencio hasta que te sientas capaz de hablar de un modo más agradable. Junto al salón había un pequeño comedor destinado a tomar el desayuno, y me metí allí. En la habitación había una librería, y pronto me vi provisto de un volumen, aunque procurando que fuese uno con muchas láminas. Me subí al asiento inmediato a la ventana, y recogiendo mis pies me senté a usanza turca. Luego corrí la cortina del tabiz rojo, y me quedé perfectamente aislada. Los pliegues del cortinaje rojo me impedían la vista por la derecha, y hacia la izquierda me protegían los claros cristales, aunque no me separaban del triste día de noviembre. A intervalos, mientras volvía las páginas de mi libro, observaba el aspecto de aquella tarde de invierno. A lo lejos se ofrecía a mi mirada un pálido velo de niebla y nubes. Más cerca podía contemplar un prado húmedo y unos matorrales combatidos por la tormenta, en tanto que la lluvia caía sin cesar, produciendo un ruido continuo y triste. Volví a mi libro, que era una historia de los pájaros ingleses. Poco me importaba la letra impresa, mas, sin embargo, había algunas páginas en la introducción que, a pesar de mi corta edad, no podía pasar por alto. Eran las que tratan de las guaridas de las aves marinas, de las solitarias rocas y promontorios que solo ellas habitan, de la costa noruega ante la cual hay numerosas islas. Tampoco podía pasar sin leer las líneas que me hablaban de las desiertas orillas, de Laponia, Siberia, Spielberg, Nueva Zelanda, Islandia y Groenlandia, con la inmensa extensión de la zona ártica y aquellas tristes regiones de temible espacio, aquel depósito inagotable de escarcha y de nieve, en donde hay sólidos campos de hielo, formados por la acumulación de siglos de invierno helado, en alturas alpinas, sobre otras alturas que rodean el polo, y concentran los multiplicados rigores del frío extremado. De todo aquello reino de mortal blancura yo me formaba una idea completamente personal, y me los imaginaba sombríos, como todas las naciones mal comprendidas, que flotan vagamente en los cerebros infantiles, pero que impresionan de un modo raro. Y las palabras de aquella página se relacionaban por sí mismos con las láminas subsiguientes, y daban intenso significado a la roca que sería solitaria en el mar tempestuoso, al destrozado bote perdido en una costa desolada, a la fría y fantástica luna que se asomaba a través de montones de nubes para contemplar un buque que se estaba hundiendo. No puedo expresar el aspecto que tenía el solitario cementerio con sus lápidas mortuorias, su puerta y sus dos árboles, rodeado como estaba por una cerca rota, y alumbrado por la naciente luna a la caída de la tarde. Los dos buques que flotaban en plena calma sobre un mar estancado me parecían fantasmas marinos. Pasaba por alto y rápidamente la imagen del demonio que se inclinaba para agarrar a un ladrón, porque eso me daba miedo, y lo mismo me ocurría con el ser de negros cuernos, sentado sobre la roca observando una distante multitud
que rodeaba un caldazo. Cada lámina refería una historia misteriosa, muchas veces para mi inteligencia poco desarrollada y para mis sentimientos imperfectos, pero siempre era profundamente interesante, tanto quizás como las historias que en las noches de invierno nos refería a veces Isabel, si por casualidad estaba de buen humor. Y cuando después de llevar la tabla de planchar a la nursery, la ponía junto al fuego, nos permitía sentarnos alrededor, y mientras planchaba la chorrera de encaje y la gorra de dormir de la señora Rip, alimentaba nuestra hambrienta atención con relatos de amor y de aventura, tomados de antiguos cuentos de hadas y de viejas baladas, o según descubrí más tarde, de las páginas de Pamela o de Enrique Conde de Morena. Con el libro en mi rodilla era entonces feliz por lo de menos a mi modo. Tan solo temía ser interrumpida y eso precisamente ocurrió muy pronto. Abrióse la puerta del comedor. Madama tonta, exclamó la voz de Juan Rip, pero hizo una pausa porque al parecer encontró la habitación desocupada. ¿Dónde diablo estará? ¿Lizzie? ¿Yeyana? Añadió llamando a su hermana. Jane no está aquí. Decir a mamá que esa tonta ha salido a la lluvia. Bien hice en correr la cortina, pensé, y deseando con toda el alma que no descubriese mi escondrijo. Bueno, pues esta era la infancia de Jane Eyre. Está leyendo los libros. Ya le gustaba mucho leer los libros y bueno, se sentaba al lado de la ventana, que era su refugio. Allí no podía... se escondía de sus primos porque no la trataban bien. Ya lo he visto, el primo Juan era un niño muy malo, no la trataba bien. Y a ella le encantaba pues eso, meterse en sus libros, en su mundo imaginario. Y bueno, aquí tenéis el libro. La verdad es que es precioso el libro. Ya os digo, de mi libro favorito. Y nada, bueno, pues ya en otro vídeo compartiremos más libros, ¿vale? Y bueno, por favor, apoyadme en la cuenta, ¿vale? Si os gusta el vídeo, os podéis dar like, podéis dejar comentarios qué os pareció el texto de mi novela, ¿vale? Pero me gusta pues que tengáis presiones sobre mi novela, eso es importante para mí como escritora. Podéis también suscribiros si no estáis suscritos, ¿vale? Eso es también importante para seguir mis vídeos. Y bueno, y ya está, y muchas gracias por estar ahí. Y bueno, gracias a los lectores que apoyan mi novela, que la leen y bueno, la recomiendan y eso es importante también, ¿vale? Y muchísimas gracias por estar ahí.